Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las fases del desarrollo, concretamente, son las fases del desarrollo embrionario donde comienza todo este proceso que os acabo de comentar. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues porque básicamente las divisiones que conocemos en el huevo se producen, como digo, después de la fecundación. Se produce una fecundación y entonces se produce lo que denominaremos como la blástula. Es el conjunto de células que van a dar el desarrollo. En ese desarrollo encontramos varios blastómeros, varios conjuntos de células, y uno puede formar dos clones si se separan. Ese sería el caso, como ya veremos, de los gemelos o de los mellizos incluso. Los blastómeros, aumentando todo este volumen y demás, tanto el citoplasma como el núcleo, acaban produciendo en su conjunto como blastómeros, que son una pequeña migración para buscar poco a poco la célula más el oxígeno. Y en ese caso es cuando se empieza a formar poco a poco una forma de blástula. La blástula, que forma una cavidad en su interior, se denomina de esta forma blástula a lo que sería la célula, o bueno, mejor dicho, el conjunto de células, y blastocele al interior o la cavidad que deja en su interior esta blástula. Tras la formación del blastocele se invagina el conjunto de células y se forman los primeros tejidos, produciéndose así la gastrulación y comenzando a formar los estadios posteriores de desarrollo, donde las células van a ir trabajando y especializándose en distintos procesos, entre ellos y principalmente comenzarán porque aparece una invaginación en un punto llamada arquénteron, y con ella aparecen los dos primeros tejidos principales de la gastrulación, que son el endodermo, que viene principalmente del arquénteron, precisamente de toda esa región, y va a dar el sistema metabólico, por ejemplo, de los organismos, y el ectodermo, que formará la piel y un poquito las células más sensitivas, o lo que nosotros vamos a acabar llamando sistema nervioso. Lo que forma los animales, por tanto, diblásticos sería esto. Los nidarios y los ctenóforos, por ejemplo, son así. Los animales, sin embargo, triblásticos, como es el caso de otros organismos un poquito más complejos, son aquellos que van a tener otro tercer tejido embrionario, que no es el endodermo y el ectodermo solamente, sino que van a tener también mesodermo. Este formará el esqueleto, los tejidos adheridos, la segunda cavidad llamada celoma, etc., de los cuales ya iremos hablando. La formación del celoma genera un mayor tamaño, como por ejemplo también va a formar el pericardio, compartimentalización de los tejidos para que trabajen juntos y a la vez por independiente, y no obstante no podemos llegar a imaginar que todo animal triblástico posee celoma, es decir, se pueden clasificar también, dependiendo de si lo tienen o no, a los animales en acelomados, que son aquellos que no poseen el celoma, pero sí que tienen una estructura como si lo tuvieran, entre comillas, o lo hayan tenido en algún momento de su vida, y que posteriormente lo han perdido por una cuestión adaptativa. Y luego estarían los organismos celomados, que serían aquellos que poseen celoma y forman las estructuras anteriormente nombradas, y los pseudocelomados, que son aquellos que se encuentran, digamos, en una situación intermedia, donde se poseen celomas que quedan siempre restos de ellos.
Así pues, la formación, como ya vimos, el proceso de formación de células es muy importante que se dé con una fecundación. La fecundación nos llevará a divisiones mitóticas de estas células que formarán una mórula con 16 células. Posteriormente acabarán dando la blástula, que generará una cavidad en el interior que se formará como el blastocele. El blastocele es lo que nos va a acabar dando no solamente una cavidad interna, sino la proporción perfecta para hablar de animales diblásticos, que poco a poco se irán desarrollando. Y en el caso de los organismos triblásticos, en un punto determinado se genera lo que denominaremos como el blastoporo, una pequeña zona donde se va a producir una invaginación para generar el primer poro que puede llegar a determinar a los organismos protóstomos, que son aquellos que van a tener un único orificio para boca y ano, y por otro lado los organismos deuteróstomos, que son aquellos que van a utilizar ese mismo blastoporo, ese mismo punto, para generar dos, una que será el ano, que es la básica, y luego otra de neoformación en el polo opuesto por modificaciones estructurales y genéticas que le iban a formar la boca, que es un proceso, ya os digo, de neoformación. Ya os lo contaré más en detalle en la embriogénesis y demás. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.